Hola a todos jóvenes, muy buenos días desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. El día de hoy estamos con dos grandes arquitectos. Por favor, preséntense, jóvenes. Hola, mucho gusto. Bienvenidos a esta obra en San Cristóbal de las Casas. Me presento, yo soy Lucía Montoya, de Alumna Arquitectura, Y yo soy el arquitecto Daniel Barraza de Modular Taller de Arquitectura. y juntos colaboramos para hacer esta obra que nos llevó dos años hacer. Excelente, bienvenidos, jóvenes. Departamentos rojos. Rojos. Rompimos el esquema de toda la cuadra. ¿Qué material utilizan para darle este color? Aquí se utilizó un acabado que se llama Plaster R con un toque de colorante rojo escarlata. Tuvimos que hacer varias pruebas para llegar a un color que nos gustara, que llamara la atención y que representara lo que queríamos hacer en los departamentos, que era que se viera imponente de donde sea que lo veas. Excelente, el rojo escarlata, tiene un poco de brillo, ¿verdad? Es intenso. Sí, Sí, lo bonito de este color es que también al momento de ponerlo es muy intenso, pero conforme va pasando el tiempo también el color va disminuyendo, pero va quedando un tono muy bonito. Excelente. Cuéntenos un poco cómo surge el proyecto, qué dimensiones tiene el terreno. el Entonces, proyecto solar. surgió de un cliente que nos pidió que quería ya tener algo, invertir su dinero para tener una rentabilidad a futuro Ajá. y vivir de sus rentas. El terreno mide 11.95, si no me equivoco, por 21.80 más o menos. 11.95. El terreno no es 100% regular, hace una pequeña cuchilla hasta el fondo, que lo notamos ya en obra, honestamente, y eso nos perjudicó un poquito al inicio, pero supimos resolverlo. Al fondo también, como nuestro vecino colindante del otro lado no tiene nada construido, entonces en la parte de cimentación también tuvimos que hacerle lo que es un muro de contención con piedra. Tenía ya construcción existente el terreno. Tenía una construcción, una casa pequeña de 2 cuartos, sala, cocina, comedor y un baño. Pero Muy tenía vieja. añísimos que estaba construida esa casa, que nos costó mucho demoler la cimentación Porque era de de esa piedra. casa, porque sí era de piedra. Excelente. ¿Y no había forma de rescatarla un poco? ¿O definitivamente Por la no? parte del diseño de lo que nos pedía el cliente, no, porque No se ha estaba integrado. en medio exactamente la casa, Ok. completamente en medio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queríamos realizar en el proyecto, sí nos impedía un poco el tener nuestro eje principal, que es el jardín que tenemos central, que nos genera toda la iluminación y ventilación de los pasillos. Excelente. Entonces, la petición del cliente fue hacer un pequeño edificio de departamentos. Sí, que ahora, así que como todos los clientes, que entre lo más que se pueda en menos. Claro. ¿Y cuántos departamentos Entraron 10 caben? departamentos de ¿10? diferentes modelos, unos de una habitación, en la cual son estos dos principales, que se dividen por el baño, y otros que se integra, perdón, totalmente toda la habitación con la cocineta. Interesante, ¿eh? ¿Para rentas largas o cortas? ¿O Se ambas? había planeado para rentas cortas, pero al final el cliente decidió mejor hacerlo para rentas largas. Interesante, qué bueno, ¿verdad? También debe haber ese equilibrio entre esas estancias cortas y gente que quiere vivir pues mucho tiempo, ¿no? En Así un es. lugar. Está interesante, ¿eh? La verdad que esta perspectiva es bastante potente con el color y la luz. Sí, La jardinería también obviamente va a ir creciendo sí, y le va a todavía dar un gran es toque. un detalle que nos hace falta todavía la jardinería. Y cuéntenme, ¿cómo son las restricciones del terreno? ¿Hay algún tipo de Eh, restricción? Aquí como tal en San Cristóbal no hay restricciones. Hacen Sí, casi no hay lo restricciones. que se desea. Sí, sí, es lo que nos da también cuando hacemos casas pequeñas, nos da la pauta para poder utilizar todo el terreno y aprovecharlo de mejor manera. Eso sí, sin embargo, sí creo que se requiere un equilibrio también de regulación Sí, porque se sale de control, entonces la gente abusa cuando te dejan hacer todo sí, o exactamente. caes en los extremos, entonces ojalá que haya muchos arquitectos conscientes como ustedes, pero cuando las personas construyen sin arquitectos y no hay leyes, Sí, nos hemos encontrado unas cosas que sí. La verdad que sí, y como es eso que nos dedicamos a bienes raíces, hemos visto una cantidad tanto de edificios como casas. Definitivamente a veces sí nos espantamos decir cómo es que
pudieron hacer esto. Entonces sí es bastante complicado y como dices tú, pues espanta porque nos estamos yendo a lo extremo y sin cuidado. Y sin cuidado. Y la ciudad le duele eso. O sea, porque Sí, esta ciudad vive del turismo prácticamente, ¿no? Así completamente. es. Entonces, el turismo lo que quiere venir es a ver una ciudad armoniosa, bonita, ordenada, limpia, Sí, con construcciones pues cuidadas, ¿no? Vamos a decir modernas, pero pues que tengan también, este cuidado, este respeto pues por la historia. así es. Entonces, si se deja hacer lo que sea, Ujú. el turista de repente va a decir, pues aquí a qué vengo, ¿no? Es una ciudad ahí, Es lo mismo. exactamente, Sí, cualquiera. exactamente. Sí, Entonces, aquí en la fachada nosotros tratamos de respetar hasta el límite del terreno. ajá, Queríamos sacar volados, pero mejor decidimos no hacerlo ok. para quedarnos a la línea del paramento del terreno. Es importante esa Sí, decisión, ¿eh? No saturar también demasiado, ¿verdad? Mejor hacia adentro del balcón y no hacia afuera. Así exactamente. es. Me gustó mucho la luz. A ver, cuénteme, entonces, ¿a dónde vamos? Podemos ver los departamentos aquí. Ahorita los tenemos restringidos porque son nuestras bodegas, pero ¿Cuántos tenemos, estacionamientos caben? ¿Mm? ¿Cuántos son estacionamientos? cuatro, Cuatro. cuatro. Que se optó por dejar los dos departamentos de la planta alta, que son los más grandes de 3 habitaciones, para que tuvieran esos dos cajones de estacionamientos y dos de la planta de en medio para que tuvieran igual los otros dos que son de 2 habitaciones. Entonces, Eso está bueno, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, esa regla me gusta. Cuando no te obligan a un cajón por departamento, sí, pues te permiten también, pues, o sea, construir mucho y darle oportunidad a la gente que no tiene carro, ¿verdad? O sea, Exactamente. y normalmente, por ejemplo, en Guadalajara te obligan a pagar. O sea, te pagas, no sé, 2,000 pesos por ese cajón que no pudiste poner. O sea, hay como maneras, no lo sí, sé, sí. pero entran dentro de una normativa. Sí, sí, igual nosotros aquí tuvimos igual un detalle porque al principio nos habían dicho que tenía que ser estacionamiento para cada espacio. Ajá, Entonces hicimos un primer plano en el cual pusimos la planta baja, era solo estacionamiento. claro. Yendo ya a municipio nos dijeron, no, si su proyecto no lo necesita, no, el reglamento no está como tal Dios los bendiga, ¿en serio? pautado Qué buena que gente. debe de ser. Y entonces dijimos, ok, entonces mejor dejamos la planta baja, como ya No teníamos como nada. como ya teníamos el proyecto y seguimos. Es más, otro departamento afuera de una vez. Le ganaron, pues, o sea, Sí, La verdad que sí. de 4 departamentos más caben sí, aquí en esta planta baja. sí, Sí, chicos, sí. Por ejemplo, la distribución de estos dos laterales es muy diferente a estos. Estos, por ejemplo, se optaron nada más como un diseño, como un departamento como tipo estudiantes y y por eso es que está un poco más reducido y todo un poquito más junto, pero también con su propio baño y ventilado todo el espacio. Y todos los departamentos tienen una pequeña cocineta, así como se ve en cuestión hasta lo que es la parrilla, así va a estar. Y también en este espacio dejamos un espacio para todos, lo que es para lavadora y lo que es un calentador para cada departamento. De acuerdo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el departamento? este tiene 30, si no me equivoco, como 30, menos de 30. 30. O sea, este salón mide como un 450 por 450. Su buen baño. Bonita la carpintería. Es este pino, pero con un buen acabado. Es Pinaveto, Pinadelto. Sí, Pinaveto. aquí también como en la parte de presupuesto que tenía el cliente era muy ajustado, Ajá. igual tuvimos que hacer maravillas para poder Para que le entregar alcanzara. esta calidad con el presupuesto reducido que tenía. ¿Cuál fue su presupuesto? O sea, él llegó con ustedes y ¿qué les dijo? Yo tengo 5 millones. Exactamente eso. Exactamente. Sí, eso tenía. Sí. Sí, porque no. Soy un vidente. Porque no olvidemos que también para hacer un edificio ya a este nivel de tres niveles, y si le quieren aumentar el presupuesto, pues los acabados es donde nos eleva todo el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso también queda un poquito inconcluso lo que son las cocinas, que posteriormente se le va a agregar lo que es la cocineta, pero ya más adelante. Pero ya funciona, ¿verdad? Sí, Se puede meter a vivir. Sí, ya he hecho, ya Igual están se quitaron listos. los closets, que igual posteriormente se monta Eso también ayuda. ¿A dónde va? Aquí. ahí. Sí, ahí al fondo. Claro, ese es un buen tip, jóvenes. Para todos los que quieren construir y no tienen todo el capital.
dejen pendientes partidas, ¿verdad? O sea, dejen pendiente la carpintería, los gabinetes, o sea, todo eso te baja mucho el presupuesto. Bastante. Y ya tienes lo importante. A veces hasta les recomiendo que dejen piso de cemento pulido ¿Sí? Sí. en lo que, ¿sabes? Compran el piso si ya de plano no alcanza. Sí, es, Sí, sí. pues obviamente mejor ponerlo. Pero eso nos ayuda a bajar. ¿Cuál fue el costo si dividen esos 5 millones? Casi 7,000 pesos por metro ¿En cuadrado. serio? ¿Cómo le hicieron, jóvenes? Hacemos maravillas construyendo. Igual con la primera casa que nos entrevistaste, igual hicimos maravillas ahí con el presupuesto y con otras casas pequeñas que hemos logrado y pues la verdad no salimos mal. Muy bien. A ver, sigamos conociendo. Vamos a la planta alta. Me llama la atención ese reflejo del color rojo. Muy a lo Luis Barragán. Sí, En la casa Aguilar y tiene ese color rojo que también era rosa. Sí, Sí, de tiene hecho como es algo ese que también lo platicamos mucho con el arquitecto Daniel, porque normalmente hacemos siempre propiedades blancas, justamente para que la misma luz No sé por haga el qué. rebote y haga más iluminación. Pero esta vez quisimos salir de lo que estábamos acostumbrados y decir, bueno, y si ya empezamos a jugar con colores y los acabados y las texturas, bueno, me dice, va. Entonces, él tenía muy presente el color como entre rosita y rojo. Y le dije, pues bueno, sin miedo lo metemos. Al principio la idea era solamente la fachada. De Ajá. repente nos alocamos y fue como de que, ¿sabes qué? Vamos a acabarle todos los pasillos. Todos sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero que las columnas y las traves Cemento. tengan cemento pulido. Bueno, y empezó a quedar y nos encantó la combinación. Muy bien. Hay que experimentar, joder. Sí, Vale la pena, vean. Hay un resultado inesperado muchas veces. sí, igual aquí en el diseño nosotros manejamos 3 ejes rectores que son los pasillos laterales y el central, los cuales nos generan la iluminación y la ventilación para todos los espacios. Y eso mismo, los pasillos también nos ayudaron a la parte en cuestión, a las instalaciones sanitarias, pluviales. porque en los pasillos están los registros. Ok, o sea, se separan de los laterales. Estaba viendo los portones. Es interesante el mecanismo que utilizaron. Lo podemos ver, fíjense. Ujú. No es automático, ¿verdad? Pero, No, ¿Se le va a colocar? pero se le va a colocar. Sí, se le va a colocar. Está buena la idea. No molesta la banqueta, el peatón. exactamente. Y es más fácil para No que molesta así el estén los coche. dos coches bien. No molesta a nadie, joven. Aquí tratamos de economizar los espacios. Qué eficiente el diseño, ¿verdad? Creo que es la segunda o la tercera vez que veo este tipo de rieles ¿Ah, sí? y funcionan muy bien. Sí, Sí. funciona. En esta parte, un ingeniero nos ayudó a estructurar todo el proyecto. Entonces, hicimos 2 tipos de cimentaciones. En la parte del estacionamiento son las 2 cisternas, que son de más de 17,000 litros cada una, Excelente. y nos sirvieron como cimentación para todo este espacio, Ajá. haciendo unas cisternas con muros de concreto armado. O sea, el muro llega hasta la Esto de columna. aquí y aquí pasa Aquí. en medio. Y es todo. Y esa es otra. Ujú. Y en cada punto donde íbamos a poner las columnas, tiene refuerzos de acero. Aparte Excelente. de todo el concreto y todo el acero que ya lleva el muro, el firme y la losa. Buena estrategia, ¿eh? Excelentes ingenieros. ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿Cómo se llama en inglés? Híjole, soy tan... Pues, Ingeniero buenazo. Buenazos. Ahorita me acuerdo del nombre, no hay problema. me acuerdo de su nombre. No me acuerdo del tal. ¿Quieren que subamos a conocer esto? Adelante, adelante. Las escaleras aquí abiertas, pero eficientes. Sí, dejamos el módulo de escaleras aquí Ajá. para que únicamente los que están habitando los departamentos lleguen y no todos recorran ese espacio. Ok. Entonces aquí suben los que son de la segunda planta y no ven hacia allá. Claro, Por eso privacidad. no, Y ese, no dejamos ninguna ventana. una pregunta, ¿este departamento hacia dónde ve? ¿Es toda la pieza completa? Es toda la pieza completa. Ahorita vamos a ver uno en planta alta Ah, ok, igualito. de la misma distribución. Ok. Muros de celosía, jóvenes, que permiten que pase la luz y la ventilación. Para eso es el muro de celosía. Aquí está trabajando bien. Estamos viendo la magia de 7,000 pesos por metro cuadrado de construcción. Y hasta nosotros nos sorprendimos, la verdad. Ya no se ve todos los días, jóvenes. Es como viajar en el tiempo. Al 2000.
Aquí Tres. tenemos uno de los departamentos de 2 habitaciones con balcón. Igual como ya platicábamos, tiene los espacios funcionales, lo que es la parte de la cocina. Aquí ahorramos el espacio para que tengamos únicamente el espacio de sala y aquí la barra comedor para que en vez de un comedor, pues aprovechemos el espacio para sala, lo que es el baño completo igual ventilado y sus 2 habitaciones. Y de este lado pues tenemos lo que es La el terraza. balcón. Tienen un buen balcón, ¿eh? Siempre el tema de los cables muy cerca de los balcones, hay que ponerle plásticos o algo, ¿no? Puede Sí, ser de hecho, peligroso. lo que se le va a colocar posteriormente, se le va a Ajá. colocar una protección. También lo que hicimos, que fue un gasto que hizo el dueño, sí fue mandar lo que son los cables de alta tensión mucho más retirados, porque estaban pegadísimos a todas las casas. Jesucristo, Sí, un gato ahí. de hecho Sí. es un problema Es que que- tenemos actualmente en gran parte de toda la ciudad, son el cable excesivo que está en la parte aérea de la ciudad. Y pues sí, ya ha habido accidentes muy graves por lo Sí, mismo, claro. entonces se está viendo la parte en la que todo este cable pues ya se meta de manera subterránea. Hasta ahorita solamente se ha visto en la parte del centro de la ciudad. Mis queridos gobernantes, es momento ya, ¿verdad? Es Sí. momento de una partida de cableado subterráneo. Sí, ya urge. O sea, propónganse en 6 años tener toda la ciudad, ¿no? Todo el cuadro, el Estaría segundo, bien. tercer cuadro. Es un Empecemos- baño para las 2 habitaciones. Sí. Sí, sí, sí. Empecemos con la carta urbana primero, ¿no? Para empezar a regular, Claro. todo El crecimiento. el crecimiento. Sí, sí, sí. De la Es ciudad. que tienen que visualizar, ¿no? O sea, San Cristóbal como destino turístico a nivel mundial. Entonces, Así o es. sea, tienes que ya ir atacando punto por punto, ¿no? Sí, 100%. Este es más grande. ¿Este qué tendrá? ¿60 metros cuadrados? Sí. Y yo, Está sí, bien. Me gusta también la altura, ¿verdad? ¿Cuánto le dan de piso a 2.50. techo? 2.50. 50. Ya está bien. Las losas son llenas. ¿Mande? Sí. Las losas son Sí. losas de Losas concreto de llenas. concreto. Concreto armado. Su escalón en el baño. Pues tiene muy buena luz, ¿verdad? Tiene muy buena claridad. Sí, Sí, de hecho, si Una pareja apagamos también aquí, las sin las problema. luces, te las empezamos Me a apagar, sacan de- súper iluminado también. Sí. ¿Qué es lo que nos pidió el cliente? Como tenía otros departamentos, él Ajá, bien tenía oscuro. unos de 2 habitaciones y otros de 3. Entonces dijo, yo quiero unos que sean de 1 habitación, otros de 2 y otros de 3. Entonces Que ahí, vean un ahí poco estuvo de- el reto. Claro. Y ahí de 3. Sí. Sí, arriba, tenemos uno de 3. Ujú. Muy bien. Podemos Sí, ir. vamos, porque realmente todos tienen una distribución diferente. Ninguno se pudo hacer igual, porque pues el reto es ese, ¿no? Adaptar los espacios en donde se entre. O sea, qué importante es conocer a los arquitectos indicados, ¿saben? O sea, porque cuántas personas están viendo este video que contrataron a un arquitecto que les dijo promesas que de repente ya no contestó el celular. Y, Así y pasa. entonces llegar a gente como ustedes no está fácil. Gracias. De hecho, pues realmente hemos hecho una buena mancuerna con el arquitecto porque antes éramos MOVA arquitectos, pero ahora ya estamos de manera independientes cada uno, pues porque así surge la vida, ¿no? Pero ahora nos pueden encontrar como Lumna Arquitectura, Y como modular taller de arquitectura. No, que pues de igual igual ya manera, podemos contratarlos más clientes, ¿verdad? que Entonces, de igual si gustan podemos hacerle buena una mancuerna y seguir trabajando de la mano en sus proyectos sin ningún problema. Ah, eso me gusta esa apertura. Creo Sí. que hay que ser flexibles. Sí, este sí. es un modelo como los de abajo, De de una una sola. habitación, pero este está más privado. La habitación queda completamente privada de toda Y la nunca fue opción abrirse a los distribuidores centrales. No. En algún Lo momento se pensamos, pero después dijimos, no sé qué tan buena idea sea. Entonces dijimos, lo que nos ha caracterizado es cerrarnos a lo exterior. Ajá. Eh, Y no olvidemos que tenemos los pasillos laterales que también nos permiten la iluminación y ventilación. Entonces, si teníamos esa opción, ¿para qué poner más ventanas donde realmente no lo necesitaba? De acuerdo. Es interesante. ¿El cliente qué les comentó sobre esa decisión? Realmente el cliente también hemos tenido la fortuna y la suerte que nos ha tocado clientes que nos ha dejado tener diseño libre. Y entonces, si nos han contratado también, tanto como vamos juntos ahorita separados, es la parte de mantener mucha privacidad en los espacios. Entonces, cuando le presentamos el proyecto, en el cual no teníamos ventanas a los pasillos ni a la parte de la fachada, bueno, salvo el balcón, le encantó la idea.
Le encantó la idea. Lo único que él igual estaba dudoso un poquito era la parte del color, porque igual le gustaban las cosas blancas para tener más iluminación. Pero una vez que empezamos con fachada, dijo, ok, si ustedes creen que va a combinar bien, lo dejo a su criterio. Interesante. Pues fíjate, a ver, jóvenes, ustedes comenten. ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Con las ventanas de los departamentos a los patios interiores. Yo tengo opiniones encontradas. Por un lado, tienes Ajá. luz, más ventilación. Por otro lado, te escuchan peleándote con la pareja. Entonces, todo el mundo se entera de tu vida Sí. Ujú. cuando tienes ventanas a los patios. Entonces, Sí, aquí optamos más de no ponerlas también porque como da únicamente a un pasillo, no ves como tal el jardín, ya en No. segunda y ni tercera planta, aquí no se ve el patio. Sí, Pero- pero si te acercas al balcón. solo poniéndote en el balcón. Ah, y aparte, no olvidemos que como es un edificio de departamentos y no es tan grande, entonces Ajá. tampoco tenemos esa apertura y tanta privacidad dentro de los pasillos, porque pues aquí mismo pues tenemos 1, 2, 3, 4 departamentos, entonces al pasar pues te pueden ver de tu ventana, entonces, y obligas a poner más cortinas. Sí, se sale ahorita la ventana y su cortina. Ajá, entonces mejor aquí aprovechamos, ponemos una tele, un cuadrito, y o sea, aprovechamos más muro para decoración. Es interesante. Comenten, jóvenes, ¿ustedes cómo lo harían? Ventanas a los patios. Por ejemplo, ese sí tiene. Vamos a Sí, comparar. porque es colindancia. Vamos a verlo. Entonces, Vamos a verlo. Qué interesantes son las opciones en esta vida, señores. Las opciones nunca terminan. Hay un buen capítulo. ¿Nunca viste esa serie de Suits? Que eran estos abogados. Ajá. Y hay un capítulo como en el 1 o el 2 que le dice, aunque tengas la pistola en la frente, siempre tienes opciones. siempre hay Esa es opciones. la mayor fan. Sí, me encanta esa serie. Es una gran La vi serie. como 5 veces. Este es completamente diferente. Este es de 2 habitaciones. Me gusta, ¿eh? Ujú. Es un poquito más amplio la parte del área social, pero igual lo rompemos con los mismos espacios que te ofrecemos en los otros, que es la parte de la cocina, la parte de tu Pues- servicio, el espacio de sala-comedor. Aquí tenemos un baño completo, ahí donde te encuentras es una habitación y de otro lado tenemos la otra habitación. Y aquí está lo que decíamos, ¿verdad? Ajá, aquí optamos por la ventana para no cerrarnos, que igual fue una contradicción, fue entre que le ponemos, no le ponemos, pero el cliente decidió ponerle ventana. Oye, es que si era necesario, no Sí. tienes otra, ¿verdad? Sí. Aquí arriba, que hay Podríamos otro departamento. podríamos haber hecho Ajá. un pequeño cubo de iluminación, pero nos iba a reducir espacios, igual que en los departamentos de arriba. Ujú. Quizá en el próximo edificio que les toque podrían separarse de todas las colindancias. Porque aquí sí se Sí. pegaron, ¿verdad? Sí, aquí sí, tenemos que pegarnos. Sí. De hecho, pues ojalá nos llegue otro edificio y Obviamente encantados, les va a porque- llegar. porque ya Ya tiene que tenemos estar- otras ideas Ya igual tiene para que otro. estar, es que eso es lo bonito, ¿verdad? Así Que es. vas reflexionando y aprendes, en el siguiente lo aplicas y así. Sí, Exactamente. así como aprendimos desde nuestra primera construcción que fue una vivienda, Ajá. y ahí ya de esos errores que fueron, digo, ay no, ahorita lo digo, después de 5 años digo, ay, ¿cómo pude hacer eso? Sí, o sea, ya lo que hoy construimos es completamente diferente y es como de que, ¿sabes qué? Ya todo se prevé desde un inicio, todo. Y lo mismo nos está pasando con ese primer edificio, ¿no? Le diste al clavo, la prevención. Sí, o sea, Dice un Tao, es más fácil solucionar lo que todavía no sucede. Sí. así es. ¿Por qué? Porque también ahorramos en costos, minimizamos, o sea, realmente todo influye, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, sí nos ha... Y nosotros, tanto al arquitecto Daniel como a mí, nos encanta mucho aprender. Entonces, si alguien más se suma, que un arquitecto nos dé un consejo o algo así, siempre escuchamos, porque realmente nadie sabe todo. Y en la Y- obra menos. Sí, exactamente. Entonces, digo, Nos vamos a morir con problemas. sí, entonces siempre nos gusta escuchar y aprender de los que obviamente han tenido muchísima más experiencia y sobre todo también en la parte constructiva nos gusta aprender de los ingenieros. Con ellos no estamos peleados, al contrario, estamos muy agradecidos. No, hombre, sí, ellos son los cracks de todo esto. Sí, sí, Sí. A mí sí. se me cae un muro de ladrillo, No, sí. así nomás. Sí. Mira, esta recámara está amplia. Sí, esa quedó más amplia. ¿Qué dimensiones tienen más o menos las recámaras? Como un 280 Ah, de ancho. exacta. Ajá, Esta 280. casi por 4, ¿verdad? Ajá, por 4.22 más o menos. Un poquito. Y aquí te cabe tu closet, ¿verdad? Sí. Sí, sí, entra al closet. En su mocheta. Y fíjense, la ventana, aunque sea angosta, como es alta,
Sí, le da buena ventilación y iluminación natural. Interesante los planteamientos de los edificios. Ujú. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción son? Aproximadamente 750. 750, 780, ¿no? Más o menos. Ujú. 700, 800. Muy bien. Y esta es otra recámara, Esa es la otra recámara. más o menos de las mismas dimensiones, ¿verdad? Sí. Frescas. Limonada en polvo chico fresco. Es potente el pasillo, ¿eh? Siempre me recuerda a los puntos de fuga de Stanley Kubrick en la película El Resplandor. Ah, Y sí. más aquí porque también eran rojos los pasillos, Sí. ¿no? Sí, es cierto. Entonces, fíjense, si bajo un poquito más la toma, así. Acuérdense que la arquitectura y el cine son primas. Por supuesto. Así es. Entonces, De ahí también uno aprende bastante, sí. observando, claro. Y este es otro modelo diferente ¿Otro modelo? de 2 habitaciones. O sea, le dieron uno diferente a cada uno. Sí, o sea, Sí, por como eso los- decimos, si quieres verlos, es en persona porque es para escoger, Ajá. porque ninguno es igual. ¿Y en cuánto está la renta? A ver, cuéntenme un poco. A Ok, ver si me nosotros hicimos un sondeo, bueno, yo me dedico a hacer sondeos en cuestión a la evaluación, y lo que es la parte de la zona en donde nos encontramos, que es el sector salud, colonia sector salud, por el eje vial 1, toda esta zona está en un promedio de, por ejemplo, de una habitación está en 4,000 pesos a 3,500 pesos. Entonces, los departamentos de abajo, porque es un plus de que es un edificio nuevo, y va a contar con todos los servicios. Entonces, los de una sola habitación hay dos precios, de 4,000 a 4,500. ¿Cuál es la diferencia? Que el de una habitación que está privado con su baño está en 4,500, y el de que parece como estudiante en 4,000 pesos. Y estos que son de dos habitaciones están, por ejemplo, que no incluye lo que es el cajón de estacionamiento, está en 6,500, y los que ambos que tienen balcón y son más amplios, si incluye cajón, está en 7,000 pesos. Y ya los que son de tres habitaciones están en 9,000 pesos, pero todos los departamentos incluyen todos los servicios: agua, luz, internet, Gas. telefonía y gas. Si ya no tienes que pagar nada. Extra, no. Y tanto los de arriba, que son de tres habitaciones, y los dos que tienen el balcón y el del fondo, pues ya te incluye lo que es un cajón de estacionamiento. Excelente, ¿eh? Eres muy buena vendedora. Sabes bien lo que vendes. Excelente. Eso es lo principal, ¿verdad? Cuando uno va a vender. Tiene Sí, que también, saber. también si quieren casas, ya. Excelente. También te vendemos propiedades. Fíjate, esta recámara ya se va casi al 3, ¿verdad? 3 por 3 y algo. Sí, 290 Entonces, bueno. por 330. ¿Se separa 1 metro de la colindancia, me dices? Sí, 1 metro. 1.20, 1.15 quedó. Sí. Ya al final. Ok. Oigan, ¿y no han pensado en rentarlo todo el edificio completo? No, Hace poquito que estuvimos en Cancún, saludos a los arquitectos que me mostraron un edificio, también entraron uno bien chiquito, le sacaron, no sé, 6, 7 departamentos, la magia. ajá, 8, ya no me acuerdo, y se los rentaron completo. Ujú. Bueno, pues sí, hay. Como que lo iban a usar de hotel o algo así, Ah, entonces ok. hicieron un contrato como a 10 años o no sé qué, entonces Mira. es una opción interesante para el que quiera hacer negocio. Esa opción sí no la habíamos pensado, la verdad. Sí, Porque sí, no nos ha llegado un cliente y tampoco lo habíamos escuchado. Entonces, pues, cuestión de proponerle al dueño, si aparece alguien así, pues adelante. hay que cuidar aquí este encuentro, ¿verdad? Porque luego los gatos saltan de uno a otro. Ay, sí. Y con gato no me refiero a los gatos. No, no los animales. No los animales. Muy bien, ahora vamos por el de 3. De tres. Adelante. Que igual hay dos distribuciones diferentes. Parecidas, pero diferentes. Eso está muy loco, jóvenes. ¿Cómo me gustan estos pasillos? Ya lo que le comentaba hace ratito, las escaleras eran independientes para Ay. el piso a donde vayas a. Este espacio, repítanlo, ¿eh? Este espacio está bastante potente. Sí. Funciona Me muy gustó bien. muchísimo este espacio. Ajá. Y el clima está perfecto, ¿verdad? Sí, Inclusive creo que hasta sin loseta cerámica funciona, ¿eh? O sea, si le quisieran Sí. dar como ese carácter, ajá. podría ser hasta el piso del Bonito. mismo material, barro, Sí, como para que se empiece a adoquinado. hacer más rancherito, pero elegante. Puede ser. Será opción para la siguiente. ¿Qué sé yo?
Muy Miren bien. esta luz. Ah, fíjense, aquí bajó el color, ¿eh? Ya extraño el brillo de la intensidad del de abajo. ¿Será que es por el tipo de luz? Aquí la luz ya quema un poco más. Sí, Sí. porque ya es directo, no tenemos ningún tipo de domo de este lado, justamente porque estamos permitiendo la parte de iluminación, perdón, ventilación natural, y la iluminación por lo mismo que tenemos un jardín generoso ahí abajo. ¿Cuánto mide de ancho el hueco del patio? ¿Como un metro? Un ¿Un metro. metro 20? Uno, No, un metro. uno y uno. Uno, uno y uno, o sea, son tres. 3 metros. Tres, ok. Es lo que te comentábamos, que cuando recién se coloca es súper intenso, Ajá. pero conforme va pasando el tiempo se empieza a deslavar y es ahí donde este color, es donde estábamos buscando ese color que el arquitecto Daniel le gustaba, porque ya teniendo este color, ya es donde se va a colocar lo que es el sellador para que ese color quede. Interesante. También con el paso del tiempo se va a ir viendo el envejecimiento. O sea, eso era rosa. Eso era Sí. rojo, casi rojo. Sí, Rojo. rojo como el primero de la primera planta. Entonces el sellador de Fester, el Festex, ese cierra todo y él permite que respire. Así es. Buenísimo, ¿ok? Cuiden sus colores, jóvenes. Me gusta, este me lo quedo. Es que tiene muy buen remate, ¿verdad? Los techos de Texas aquí se agradecen un montón. Sí. Está muy bien. Tiene buena claridad, está amplio. ¿Cuánto tendrá de ancho interior? Fíjense, por ejemplo, de aquí a casi hay como 5. Tiene 5, Ajá. 6 metros Hasta el balcón, que es lo del garage, prácticamente. claro. ¿Y si les pedían como tal el cuarto de lavado así con No. puertas? Más que nada fue para que no se le diera tanto mantenimiento. Ok. Como el cliente está acostumbrado a rentar, la madera se acaba muy rápido cuando rentas. Ajá. Sí. La gente no cuida No, no, lo no. que no es suyo. Ujú. Porque la idea principal era que se hiciera también de aluminio, pero por costo subió un poquito más. Entonces preferimos también que fuera de herrería, un poquito más seguro de Sencillo. que estuviera adentro y el mantenimiento es menos. Solo es pintura, porque se va Claro. desgastando con el agua. Sí, a lo que voy es que cuando ya la pones el equipo de la lavadora en el mueble de la cocina, ya quitas ese cuadro. Digo, yo sé que tiene lavadero, ¿verdad? Sí. Ujú. La gente todavía quiere lavadero. Hay muchos Exacto. municipios que te obligan por ley Sí. a poner lavadero. De hecho, está en la parte de reglamento de construcción, todavía está El lavadero. vigente el lavadero. Sí. En Guadalajara también. Ujú. Yo tengo mis sentimientos, porque cuando quitas ese bloque, el espacio te queda diáfano, Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, exactamente. Igual me ha tocado rentar departamentos tanto en Airbnb, en Ciudad de México, en Monterrey ¿Qué y en tal? Guadalajara, y me pasa lo mismo, o sea, siempre está este hueco, siempre está en este hueco, siempre, siempre, siempre. Y sí quita obviamente espacio y también parte visual, pero pues es una parte que está obligatoria. está en la norma. Por eso yo creo que ahí sí hay que revisar la norma. Y muchas personas aún la usan, o sea, lo piden. Ajá. Eso Es sí, más ¿verdad? personas Porque no te lo porque- rentan si no Y tiene cuando son lavadero. muy pequeños, te obligan a que tengan por lo menos un centro de lavado en la parte de la azotea. Eso sí. O sea, tienes que tener donde lavar. Lo único que digo es que pues, el lavadero, hay gente que pues no lava tanto, ¿no? Entonces, esta recámara quedó bien. Y con su baño. Y con el closet allá. O sea, esta ya tiene 320, ¿verdad? 320 por 350. Y su baño con muy buena luz. Esta es la de 9500, Ajá. No, la de 9000, 9000, con mi cajón de estacionamiento. con un cajón de estacionamiento. Entonces es una recámara, esta sería la principal. La principal, Sí. y tenemos dos al fondo, con otro baño. Se hace el pasillo, jóvenes, para llegar a las habitaciones. Esta queda. Se queda un poco más amplio. Ajá, o sea, este ya tiene como 5 metros, ¿verdad? Ajá. 480 por 280. 280. Entonces sí caben hasta 2 camas individuales, cómodas, un escritorio, su baño, bien. Y la tercera recámara, pues también muy bien. ¿Y ya están rentados todos o todavía se puede rentar? No, de hecho está en el sistema para que lo puedan apartar. Estamos dando apertura para que el día 15 de junio ya estén listos para empezar los contratos. Excelente. ¿Y hay algunos rentados? Están apartados dos. Dos. Están apartados dos. Pues está muy bien, jóvenes. Es una buena opción, ¿eh? Perfecto.
Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo la construyeron? Realmente 2 años, porque Sí. porque pausamos 6 meses. Ok. Si no hubiésemos pausado, lo hubiésemos ido de recorrido a 1 año, 7 meses. Excelente. Cuando hay flujo constante, Sí, no se detienen. ¿Ok? Y aquí atrás, Tenemos el último departamento, de igual forma, con 3 habitaciones. Igual, una distribución un poquito diferente también. el área social está amplia. sí. A mi derecha tenemos una recámara. Esa es la habitación ¿Y principal. estos cuántos metros cuadrados miden? Más o menos. Tienen como 80 metros Ya cuadrados. son de 80, sí se sienten bastante amplios. Esta recámara es la principal, con su closet de este lado. Así es. Y su baño completo. Baño amplio. Bien, está cómodo. 1,80 casi, ¿no? 1,60, 1,70, por 1,70. Y este tiene esa ventana. ¿A dónde ve este? A un pasillo que nos da la ventilación. O sea, este pasillo. Ah, ok. Esos son los otros ejes secundarios que pusimos en el proyecto. Para la ventilación de estas. Exactamente, de algunos. Por ejemplo, el de abajo se cierra completamente pero se abre del otro lado. Ya. Aquí Interesante. se jalan esas habitaciones, se recorre y queda abierto el pasillo de este lado, abajo, Ok. ¿Y esa se dónde se queda cerrado. ventila? Hacia hacia el patio lateral. lateral. Y se hace en espejo acá. Ok. Y arriba tenemos la parte de la azotea, en donde hay un plus muy bonito. Está por terminar todavía, porque queremos hacer el proyecto todavía de una terraza, porque la vista ahí arriba está súper bonita. Si quieren verla, adelante. ¿Quieren? Vamos. Sí, Sí, hermano. Miramos. A todos estos muros aquí interiores se les va a aplicar el sellador. Sí, sí. sí, no. Todavía queda por limpiar algunas partes, pero está súper generoso el espacio. Miren esa vista, Excelente. muy bonito. Son hermosos esos cerros. ¿Y aquí cuál es el plan? Aquí el plan es ponerle lo que es loseta Ok. en futuro, techar lo que es esta parte de aquí, que es la parte de la terraza, y techar la parte de aquí, a un costado, para que sean pequeñas terrazas, igual, de uso común, sin ningún problema. Esto está genial, ¿eh? Ujú. Silloncitos de exterior. Sí, Así es. De hecho, también está pensado ya poner lo que es una parrilla, asador, un asador. pero Sí, ya será sin después. duda. Ya será después. Excelente, jóvenes. Pues muchas felicidades. ¿Cómo los podemos gracias. contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Yo, arquitecta Lucía Montoya, me encuentro como alumna de arquitectura, tanto en Facebook, Instagram y TikTok, y hasta en YouTube. Excelente. Y yo estoy como modular taller de arquitectura en todas las redes también. Buenísimo. Muchísimas gracias, jóvenes arquitectos, por compartirnos una obra más en su portafolio. Y jóvenes, pues a contratarlos porque cumplen. Aquí está el resultado. Muchas Muchísimas gracias. A ti, Abraham. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. Que estén muy bien. ¿Qué te parece? Ay, no.